El predominio de Buenos Aires llevó a la Argentina a adoptar la visión atlántica del puerto. Esta misma fue reforzada por factores: la llegada de inmigrantes europeos, la adopción del modelo del viejo mundo y que Reino Unido y Francia eran las potencias hegemónicas. Pero, cuando la creciente de Estados Unidos planificó su presencia, las cosas empezaron a cambiar en América. Las relaciones con Europa eran excelentes. Estaban basadas en un activo comercio, importantes inversiones y préstamos, recepción de inmigrantes y lazos culturales de variable índole. Además, el telégrafo y los barcos de vapor, que multiplicaban sus viajes, contribuían a acortar las distancias. Había una complementación global con Europa. Los gobiernos del 80 mantenían una política laicista que tendía a limitar la influencia de la Iglesia Católica. Estas circunstancias determinaron la ruptura de relaciones con el Vaticano durante la primera presidencia de Roca, pero fueron restablecidas durante la segunda presidencia. Hacia fines de siglo, en Europa, se advertía el financiamiento de dos tipos de nacionalismo: el que tendía a la unión e incorporación de territorios, como el Imperio Alemán, y el separatista localista, que acentuaba los motivos de segregación y desembocaba en la formación de pequeños estados, como en el caso de los Balcanes. En América, los Estados Unidos respondían al primer tipo de nacionalismo. Incorporaron territorios en una franca expansión hacia el Pacífico y el Caribe. Después de la Guerra de Secesión, los estados del norte industrial integraron a los del sur y el oeste bajo su liderazgo. Mientras crecían hacia adentro, aislándose de Europa, su política aspiraba a incorporar a los países latinoamericanos a su área de influencia, para oponer un sólido bloque frente a Europa. Esos intentos recibieron el nombre de panamericanismo. Paralelamente, en los países del sur de Río Grande, siguieron tímidos intentos de recuperar la nacionalidad americana de los tiempos de la independencia, excluyendo a los Estados Unidos, cuyo creciente poderío y expansión eran mirados con desconfianza. Esta fue la corriente americanista. Panamericanismo y americanismo fueron las dos alternativas de unión que se plantearon en el continente, pero en ninguno de los casos existió un núcleo suficientemente fuerte como para atraer y cohesionar a todos, ni una conciencia de intereses comunes por defender. No había un objetivo claro ni un liderazgo indiscutido. En Latinoamérica prevalecía el nacionalismo localista y separatista, que pugnaban por imponer conveniencias locales o sectoriales, llegando incluso al uso de la fuerza y a costa de la subdivisión territorial. Así ocurrió en caso de la provincia de Panamá, que se separó de Colombia en 1903. Hubo los numerosos conflictos fronterizos, como el que culminó con la pérdida de la salida al mar de Bolivia, como consecuencia de la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico. En este marco de referencia corresponde analizar la política exterior argentina. En 1889, los Estados Unidos invitaron a los países americanos a participar de la primera Conferencia Panamericana en Washington. La delegación argentina fue encabezada por el joven abogado Roque Sáenz Peña. Frente a la propuesta norteamericana de integrar un bloque, según la doctrina Monroe en 1823, América para los americanos, Sáenz Peña respondió señalando que los intereses del continente estaban muy ligados a los europeos, de donde provenían los préstamos que estaban haciendo crecer a estos países y la inmigración que estaba poblando sus territorios, por lo cual no respaldó la postura norteamericana. La Argentina evidenció cierto liderazgo entre otras naciones que compartían su posición. Esto fue interpretado por el Departamento de Estado norteamericano como un desafío a su propio liderazgo. Estados Unidos no olvidaría este y otros hechos similares ocurridos posteriormente. La doctrina Drago. En 1902, barcos británicos, alemanes e italianos bloquearon los puertos de Venezuela y bombardearon La Guaira y Maracaibo,
mientras se apropiaban de la aduana de Puerto Cabello. Estos querían cobrar compulsivamente los empréstitos contraídos, de los cuales el pago se suspendió por la crisis interna. Esta acción europea conformó un atentado contra la soberanía de un Estado independiente. El principal personaje aquí es Luis María Drago, abogado y político argentino, autor de esta doctrina. Este desempeñó diversos cargos públicos en Buenos Aires. Además, hubieron distintos momentos que se destacaron a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 1888 publicó una obra sobre criminología, a la cual llamó Los hombres de presa. Y este mismo año promovió la fundación de la Sociedad Antropológica Jurídica de Buenos Aires. En 1901 fue ministro de Relaciones Exteriores designado por Julio Argentino Roca, presidente en su momento. Y al comenzar este cargo fue cuando se produjo el conflicto naval. En 1902 comunicó a Estados Unidos la posición oficial de Argentina contraria a este conflicto, por lo que se impuso la doctrina Drago. Diferendos limítrofes, conflictos y arbitraje. Los diferendos limítrofes fueron muy comunes en América independiente. Esta situación tiene raíces históricas, ya que durante la colonia estos vastos territorios dependieron fundamentalmente de dos países, España y Portugal, que incluso en un momento llegaron a conformar un solo estado, que fue de 1580 a 1640. En consecuencia, las fronteras fueron imprecisas y no existió preocupación por definirlas. A partir de la Revolución se produjo la disgregación territorial. Así, donde España había impuesto una única jurisdicción, aparecieron dos o más países. El Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, estuvo integrado por los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes de Brasil y Chile. En general, los problemas entre vecinos se han saldado en forma amistosa, y es política habitual en la región el concurrir al arbitraje de terceros países en caso de litigio. El arbitraje obligatorio llegó a ser el principal tema tratado en la Segunda Conferencia Panamericana, celebrado en México de 1901. Esta política de ampliación frecuente en América no lo es en el resto del mundo, por lo cual constituye un interesante antecedente jurídico. En virtud de esta forma de proceder, la Argentina ha llegado a acuerdos con Uruguay, Brasil y Chile. El más importante quizá haya sido el Tratado de Límites firmado con Chile en 1881. No obstante, hubo situaciones de extrema tensión hacia finales del siglo, que tal vez se relacionaron con el espíritu de la paz armada europea, el cual suponía la solución de los conflictos por medio de la guerra y permanente desarrollo y producción de armamentos. El lema de la paz armada, de amplia difusión en el término, era: si quieres la paz, prepárate para la guerra. La relación de Argentina con Chile pasó por momentos críticos. En 1898 casi se produce una guerra por los diferendos fronterizos, al sur del paralelo y en una puna de Atacama. La situación llegó a tal extremo que el ministro de Guerra Pablo Riccieri convocó a ciudadanos en Curamalal para contar con mayor número de efectivos. En 1901 se sancionó la Ley Orgánica del Ejército, por la cual se instituyó la conscripción anual obligatoria para todos los varones de 20 años. Con ella se sentaron las bases de un ejército no profesional. Relaciones con Brasil y Uruguay. La República Argentina poseía grandes diferencias con uno de sus países limítrofes, Brasil. La tensión se debía gracias a la disputa de la frontera este de Misiones. Este diferendo concluye con el tratado firmado entre ambas partes en el año 1898, el cual se firmó tras el fallo arbitral del presidente norteamericano Grover Cleveland, en el que Brasil fue notablemente favorecido. Luego de esto, Roca
En 1899 visitó Uruguay, queriendo dejar establecidas las relaciones con los países vecinos, apoyados en los vínculos personales. Por último, partió hacia la recientemente proclamada República de Brasil, donde fue recibido por el presidente Manuel Campos Salles. La Argentina llega a la Antártida. La primera incursión o el primer contacto que se produce entre Argentina y la Antártida se dio a principios del siglo XX. Lo que sucedió fue que los cazadores europeos de focas y ballenas profundizaron mucho en la Antártida, siguiendo sus presas. Luego de esto, también arribaron científicos y exploradores de diferentes nacionalidades. Todos estos sucesos lograron el arribo de una misión sueca a Buenos Aires, la cual fue dirigida por Otto Nordenskjöld, en la que Argentina permitió el abastecimiento en puertos argentinos, pero también obligó a la inclusión a la misión del alférez José María Sobrano. La parte clave argentina fue la intervención en el problema presentado por el Antártic, barco que quedó aprisionado por el hielo. Este logró seguir rumbo luego de la acelerada misión de rescate que dirigió el teniente de navío Julián Irizar. Más tarde, este hecho tuvo un gran revuelo en la prensa, que afirmaba que por no ser por la ayuda argentina que se brindó, la tripulación nunca hubiera sobrevivido. Tiempo después, en 1904, el doctor Francisco Moreno logró la instalación de una estación meteorológica permanente en las Islas Orcadas, lo que inició la presencia argentina en la Antártida. La Argentina forma parte de América y sin duda comparte bastante más que una geografía o un pasado. No obstante, lo cual en el periodo predominó la perspectiva atlántica del puerto de Buenos Aires y se reafirmó la complementación con Europa y la incorporación de su cultura. La diplomacia argentina reafirmó los vínculos que le valieron al país su prosperidad y florecimiento, descuidando mantener una cierta flexibilidad que le permitiera abrir alternativas en el futuro. Su firme alineación con Europa fue interpretada por los Estados Unidos como un desafío que quedó registrado en sus archivos. Los abruptos cambios derivados de la Primera Guerra Mundial variaron el escenario en forma sustancial.